Ania Rosales Manarres. Estudió en la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Contaduría y Administración. El día de hoy estaremos resolviendo algunos asuntos contables con el método analítico y con el método perpetuo. Tenemos que la empresa Cimarrones inició su negocio de venta de mercancía en diciembre de 2024. Nos proporciona los saldos iniciales de enero de 2025 que nos serán de ayuda para realizar alguno de los asientos contables a continuación. Tenemos el primer asiento que nos dice que el empleado Luca Pacioli nos abona un 20% de su adeudo más 600 pesos de intereses por vía transferencia. Ya que es una transferencia, vamos a utilizar la cuenta de bancos, y al ser un empleado que nos debe, utilizamos la cuenta de deudor diverso, y para los intereses, productos financieros. Para sacar el 20% de lo que nos debe Luca Pacioli, vamos a utilizar los 5,400 pesos por 0.20, que nos daría un total de 1,080 pesos. Luego los 600 pesos de los intereses los sumamos y nos daría un total de 1,680 pesos. En el asiento número 2 tenemos una venta de 15 termos a crédito a Juan Pérez. Al ser una venta a crédito, utilizamos la cuenta de clientes, donde ponemos 15 por 500 pesos, que es el precio de venta, que nos da un total de 7,500 pesos. En el tercer asiento tenemos un pago anticipado de 3 meses de renta por 12,000 pesos cada uno. Utilizamos la cuenta de pagos anticipados y la cuenta de bancos porque será por transferencia. 12,000 pesos por 3, un total de 36,000 pesos. En el asiento número 4 tenemos que el cliente Juan Pérez devuelve 3 termos. Utilizamos devoluciones sobre ventas y la cuenta de clientes, ya que nos debía y se va a restar de esa deuda que tenía el cliente. Entonces, 3 termos por los 500 pesos, 1,500 pesos. En el asiento 5 tenemos el cobro del 75% del adeudo del cliente Éxito S.A. DCB con transferencia, así que será la cuenta de bancos y la cuenta de clientes. ¿Cómo saqué los 49,612? Utilizamos primero que nada desde los saldos iniciales lo que nos debía, que es 66,150 pesos por los 75 por el 75%, que nos da un total de 49,612. En el asiento número 6 tenemos una compra de 18 termos lisos y 22 termos personalizados, 10% efectivo y 50% transferencia, resto a crédito. Utilizamos la cuenta de compras. Lo que hice fue los 18 termos por su precio de compra, que es 225 pesos, más los 22 termos personalizados por 150, que es lo que cuestan, un total de 7,350. Para sacar el 10%, que sería con efectivo, que sea buena caja, sería de esta manera: los 7,350 por los 0.10, que sería el 10%. Ahora, para sacar el 50%, que fue por transferencia, sería los 7,350 por 0.50, que sería el 50%, y el resto pues serían los 2,940 pesos. Ahora en el asiento 7 tenemos un pago de nómina con cheque, 65% a ventas y 35% a administración, un total de 40,000 pesos. Ok, para sacar el 65%, que sería de ventas, utilizaríamos los 40,000 por el 65, que nos da un total de 26,000 pesos, y los gastos de administración igual 40,000.
por los 35%, 14,000 pesos. De esta manera quedaría listo este asiento. En el asiento número 8 tenemos una obtención de préstamo bancario a 14 meses. Utilizaríamos la cuenta de préstamos bancarios a largo plazo, ya que es mayor a 12 meses. Y sería pues la cuenta de bancos. Sería un préstamo de 60,000 pesos. En el asiento número 9 tenemos una compra de 20 termos lisos y 15 termos personalizados. Utilizamos la cuenta de compras. Saqué esta cantidad de esta manera, los 20 termos por 225, que es lo que nos cuesta, más los 15 termos por 150, que es lo que nos cuesta, nos da un total de 6,750. Ahora los gastos sobre compra, ya que fue un flete que nos cobraron 3,000 pesos, sumé el total de compras y el total de gastos sobre compras. En el asiento número 10 tenemos una venta UABC de 10 termos lisos y 30 termos personalizados. Lo que hice para sacar esta cantidad fue los 10 termos lisos por 500 pesos, que es al precio que los vendemos, más los 30 termos personalizados por 300 pesos, que es a como los vendemos, nos da un total de 14,000 pesos. En el asiento número 11 tenemos el pago del 70% del adeudo del grupo 634. Tenemos la cuenta de proveedores, donde tenemos proveedores en saldos iniciales 45,500 pesos por el 0.7, que sería el 70%, nos da un total de 31,850 pesos. Por vía transferencia, bancos. En el asiento número 12 tenemos una devolución de 8 termos lisos y 5 termos personalizados. Por vía transferencia, así que utilizamos la cuenta de bancos y la cuenta de devolución sobre compras. Lo que hice fue multiplicar los 8 termos por el precio de compra, que es a como los adquirimos, más los 5 termos personalizados por 150 pesos, que es su precio de costo. Nos da un total de 2,550. En el asiento número 13 tenemos el cobro del adeudo de Juan Pérez, donde utilizamos pues la cuenta de clientes, ya que es en donde nos debía, y la cuenta de bancos, ya que fue por transferencia. En el asiento número 14 tenemos un pago de comisiones bancarias, donde nos cobraron 1,100 pesos, así que los gastos financieros serían de 1,100 pesos con la cuenta de bancos. En el asiento número 15 tenemos el primer abono al préstamo de 4,286 pesos más 250 pesos de intereses. Sumamos estas dos cantidades y nos daría un total de 4,536. Utilizamos la misma cuenta a la que cargamos ahorita, más los gastos financieros, y de este lado la suma de estas dos. Ahora explicaré el inventario final. Lo que hice fue hacer las transacciones, las piezas por el precio y pues el total. El inventario inicial es de 30,000 pesos, ya que tenemos 100 piezas de termos lisos y 50 piezas de termos personalizados. Lo que hice para sacar los totales fue de esta manera: los 100 termos lisos por su precio de costo, que es 225 pesos, 225 pesos, nos da un total de 22,500 pesos. Igual en los termos lisos lo que hice fue multiplicar las piezas por su costo, que es 150 pesos. Luego tenemos una venta de 15 termos lisos, que nos da un total de 3,375. Luego tenemos una devolución sobre venta de 3 termos lisos, que nos da un total de 675. Luego una compra de 18 termos lisos y 22 personalizados, dándonos un total de los termos lisos de
4.050 pesos y de los termos personalizados de 3.300 pesos. Tenemos otra compra en el asiento 9 de 20 termos lisos y 15 termos personalizados, donde nos da un total de 4.550 y 2.250. También los 3.000 pesos del flete, que sería gasto sobre compra. Luego otra venta de 10 termos lisos y 30 termos personalizados, dándonos un total en termos lisos de 2.250 y en los termos personalizados 4.500 pesos. Luego tenemos las devoluciones sobre compras. Devolvimos 8 termos lisos, donde multiplicamos 8 por su precio, 1.800 pesos, y los 5 termos personalizados por 150 pesos nos da un total de 750 pesos. Para sacar el total del inventario final, lo que hice fue sumar el inventario inicial, luego restar la venta del asiento 2, sumar la devolución sobre ventas del asiento 4, sumar la compra del asiento 6, también sumar la compra del asiento 9, sumar los gastos sobre compra también del asiento 9, restar la venta del asiento 10 y la devolución sobre compra del asiento 12, dándonos un total de 35.100 pesos. Ahora, para determinar el costo de venta, lo que hice fue poner el inventario inicial, que nos da un total de 30.000 pesos. Luego las compras, que lo que hice fue sumar las compras que realizamos en estos asientos contables, que fueron 2, que serían del asiento 6 y del asiento 9, dándonos un total de 14.100 pesos. Luego los gastos sobre compras de 3.000 pesos, ya que fue el flete. Las devoluciones sobre compras, que nos dio un total de 2.550. No tuvimos descuento sobre compras, así que no puse nada. Y en el inventario final fue el que acabamos de determinar, que es de 35.100 pesos. Para sacar el total de costo de venta, lo que hice fue sumar el inventario inicial, luego las compras, más los gastos sobre compras, después resté las devoluciones sobre compras y el inventario final, dándonos un total de 9.450. De esta manera pude hacer el último asiento, que sería el asiento 16. Lo que hice fue poner el inventario inicial en el lado del cargo, luego el inventario inicial del lado del abono, el costo de ventas que acabamos de determinar en el lado de cargo, compras y gastos sobre compras en el lado de abono y devoluciones sobre compras en el lado del cargo, dándonos un total de 47.100 pesos. De este lado tenemos las cuentas T del método analítico. Tenemos caja, bancos, clientes y deudores diversos, inventarios, pagos anticipados, mobiliarios y equipo de oficina, equipo de cómputo, proveedores, préstamos bancarios a largo plazo, capital social, ventas, devoluciones sobre ventas, costo de ventas, compras y gastos sobre compras, devoluciones sobre compras, gastos de venta, gastos de administración, productos financieros, documentos por cobrar y gastos financieros. Algunas cuentas T también las saqué de los saldos iniciales. Ahora, para la balanza de comprobación, tenemos nuestro lado del debe, haber, o sea, cargo y abono, saldo deudor y saldo acreedor. Tenemos todas las cuentas que utilizamos y ahora les voy a explicar cómo fue que hice mi balanza de comprobación. Un ejemplo sencillo sería la cuenta de caja. Nos vamos a la cuenta T. Tenemos de saldo inicial los 67.500 pesos en el lado del cargo. Lo pongo en el lado del cargo. 735 pesos en el lado del abono. Y ahora lo que hice para sacar el saldo deudor fue restar 67.500 menos 735 pesos, nos da un total de 66.765 pesos.
De esta manera hice todo lo demás, todas las demás cuentas. De esta manera tenemos los 337.442.50. Aquí lo tenemos, más los 126.911 pesos. En el abono también hice el mismo procedimiento, al igual que con las demás cuentas. Clientes 73.650, 57.112.50. Deudor diverso, igual, 5.400 y 1.080 pesos. 5.400, 1.080 pesos. 5.400 menos 1.080 pesos, un total de 4.320 pesos. También en inventario tenemos en el lado del cargo un total de 65.100 pesos, en el lado del abono un total de 30.000 pesos, dándonos un saldo deudor de 35.100 pesos. En mobiliario y equipo de oficina tenemos un total de 72.900 pesos en el lado del debe. No tenemos nada en el haber, así que pasa directamente también a saldo deudor. En el equipo de cómputo igual. Esto lo sacamos de los saldos iniciales. Los pagos anticipados, que tenemos los 36.000 que fueron de la renta. No tenemos nada en el haber, así que también lo pasamos a saldo deudor. Documentos por cobrar, los 7.000 pesos, también los pasamos a saldo deudor. Luego tenemos la cuenta de proveedores, que tenemos un total de 31.850 pesos, y en el lado del haber tenemos un total de 48.440 pesos. En este caso es un saldo acreedor, ya que tenemos más cantidad del lado del abono. Lo que hice fue lo siguiente. Igual con los préstamos bancarios a largo plazo, tenemos en el lado del cargo 4.286 y en el lado del abono 60.000 pesos. Nos daría un total de 55.714 pesos. En capital social de los saldos iniciales, la utilidad de ejercicios anteriores, también de saldos iniciales. Las ventas, que nos dio un total de 21.500 pesos. Las devoluciones sobre ventas, que fueron 1.500 pesos. Los costos sobre venta, que fueron 9.450 pesos. Las compras, que tuvimos cuentas saldadas, es decir, tenemos lo mismo en el lado del debe y del haber, es decir, que no tenemos saldo acreedor ni deudor. Esto nos pasó en compras, gastos sobre compras y devoluciones sobre compras. En gastos de venta tenemos 26.000 pesos, pasa directamente a saldo deudor. También gastos de administración pasa directamente a saldo deudor. En productos financieros tenemos los 600 pesos que pasa a saldo acreedor, y los gastos financieros en el lado del debe pasa directamente a saldo deudor, dándonos un total de 825.728.50 pesos en el lado del debe y del haber, y en los saldos un total de 554.104 pesos en el lado del saldo deudor y saldo acreedor. De esta manera sacamos el estado de resultado integral y el estado de situación financiera. Explicaré primero el estado de resultado integral, donde tenemos ventas,
Estas cantidades las saqué también de esta balanza de comprobación. Ventas 21.500, devoluciones sobre ventas 1.500, ventas netas, aquí las ventas netas de esta manera, ventas menos las devoluciones sobre ventas, un total de 20.000 pesos, el costo de ventas que fueron de 9.450 pesos, utilidad bruta, le resté a ventas netas lo de costo de ventas, luego en gastos de operación no tenemos luego en gastos de operación tenemos lo que es de gastos ventas y gastos de administración, que nos da un total de 40.000 pesos. Aquí lo que hice fue restar la utilidad bruta menos el total de gastos de operación, dándome un total de 29.450 pesos. Luego tenemos los productos financieros y los gastos financieros. Aquí lo que hice fue restar los gastos financieros a los productos financieros, dándome un total de 750 pesos. Y aquí lo que hice fue restar la utilidad de operaciones más el total de resultado integral, dándome un total, una utilidad del ejercicio de 30.200 pesos. Esto sería una pérdida. En el estado de situación financiera tenemos el activo circulante y el pasivo circulante. En activo circulante van las cuentas de cajas, bancos, clientes, deudores diversos, almacén, documentos por cobrar y pagos anticipados. Total activo circulante, la suma de todos estos. En activo no circulante tenemos equipo de transporte, equipo de mobiliario y equipo de cómputo. También sumamos estas cantidades. Y aquí lo que hicimos es sumar el total activo circulante más el total activo no circulante. Y ese fue el resultado que nos dio. Para el pasivo circulante lo que hice fue poner las cuentas de proveedor, documentos por pagar, acreedor diverso, préstamo bancario, total pasivo circulante, sumar todas estas. En este caso solo teníamos esta cantidad. En pasivo, después tenemos lo que es el pasivo no circulante, que es el donde tenemos la cuenta de préstamos bancarios a largo plazo. También tenemos solamente este dato, así que se pasa directamente a total pasivo no circulante. Para sacar el total pasivo lo que hice fue sumar el total pasivo circulante más el total pasivo no circulante, dándome esta cantidad. La capital social más la utilidad más el estado de resultado integral. Aquí lo que se hace es sumar estas tres cantidades, dándonos el total de capital. Luego sumamos el total de capital más pasivo, dándonos este resultado que tenemos el mismo. Aquí tenemos el método perpetuo. Todo lo que vamos a estar haciendo es doble asiento. Un ejemplo sería en el asiento número 2, ya que los dobles asientos se hacen cuando hacemos alguna venta. Ahora la cuenta de inventarios ya no la vamos a utilizar, sino estaremos utilizando la cuenta de almacén. Todas las cuentas o movimientos que sean como fletes o gastos sobre compras o devoluciones se cargan directamente a almacén. Iniciamos con el primer asiento, abono del 20% a la deuda de Luca Pacioli. Como habíamos quedado, tenemos los 1.080 pesos, que es el 20% de los 5.400 pesos, los 600 pesos de los intereses, da un total de 1.680 pesos. En el asiento número 2 tenemos la venta
de 15 termos. Aquí lo que hacemos es 15 por los 500 pesos, ya que es una venta. Pero en el segundo asiento vamos a registrarlo, pero a precio de compra, es decir, 15 por 225 pesos. En el asiento número 3 tenemos el pago anticipado de 3 meses de renta a 12,000 pesos. Son los 36,000 pesos. En el asiento número 4 tenemos un doble asiento, ya que el cliente Juan Pérez nos devuelve los 3 termos. Como les decía, ya no se utiliza la cuenta de devoluciones sobre venta, sino directamente se carga a almacén. En este caso tendríamos almacén 675 pesos, ya que fueron 3 termos por los 225 del precio de compra. En el asiento número 5 tenemos también el cobro del 75% del adeudo del cliente de éxito. Tenemos el total de 49,612. Como lo sacamos de los saldos iniciales, el 75% de 66,150 pesos es 49,612 pesos. En el asiento número 6 tenemos una compra de 18 termos. Como les decía, ya no se utiliza la cuenta de inventario, sino la cuenta de almacén. Entonces vamos a estar utilizando la cuenta de almacén y la cargamos con 7,350 pesos, ya que vendría siendo la compra que nosotros hicimos. El 10% de los 7,350 pesos son los 735, el 50% son los 3,675 y el resto sería los 2,940 pesos. En el asiento número 7 tenemos también gastos de venta y gastos de administración, ya que pagamos a personal de venta y al personal de administración con vía transferencia, dando un total de 40,000 pesos. En el asiento número 8 tenemos la obtención de un préstamo bancario que pedimos a 14 meses. Aquí vamos a poner la cuenta de bancos, los 60,000 pesos y préstamos bancarios, pero a largo plazo, ya que como les decía, mayor a 12 meses, la cuenta bancaria tiene que ser préstamos bancarios a largo plazo. En el asiento número 9 tenemos la cuenta de almacén, ya que hicimos una compra de 20 termos lisos y 15 termos personalizados con vía transferencia, 9,750 pesos. En el asiento 10 tenemos un doble asiento, ya que es una venta a UABC de 10 termos lisos y 30 personalizados. Tenemos el total de 14,000 pesos, ya que lo hicimos de esta manera: 10 termos lisos por su precio de venta, más 30 termos personalizados por 300 pesos, dándonos un total de 14,000 pesos, el 50% por transferencia y el otro 50% firmó un pagaré. Se carga a costo de ventas y se abona al almacén. En el asiento 11 tenemos el pago del 70% del adeudo del grupo S34 que tenemos en saldos iniciales. Aquí está un total de 45,500. ¿Cómo lo saqué? De esta manera: 45,500 por el 70%.
dándonos un total de 31.850 pesos por bancos, ya que fue por transferencia. Luego tenemos en el asiento 12 una devolución de 8 termos y 5 termos personalizados. A precio de compra también, 8 termos lisos, 225 más los 5 personalizados que nos cuestan 150 pesos, dándonos un total de 2.550 pesos. En el asiento 13 le cobramos el adeudo a Juan Pérez de la venta que le hicimos, así que nos paga por transferencia. Utilizamos la cuenta de bancos y clientes, ya que fue con la primera cuenta que se registró y porque era un adeudo que él tenía hacia nosotros. En el asiento 14 tenemos gastos financieros, ya que nos cobraron las comisiones bancarias, fueron 1.100 pesos y lo pagamos con bancos, así que queda en el lado del haber. En el asiento 15 tenemos que hicimos el primer abono al préstamo que solicitamos, así que ponemos la misma cuenta, préstamos bancarios a largo plazo, los 4.286 pesos que vamos a pagar, más los intereses que son 250 pesos a la cuenta de gastos financieros, y como el dinero va a salir, quedaría del lado del abono, así que 4.536 pesos sería el total de los 4.286 más 250 pesos. Tenemos caja, bancos, clientes, deudor diverso, almacén, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, pagos anticipados, documentos por cobrar, proveedores, préstamos bancarios a largo plazo, capital social, utilidad de ejercicios anterior, que tenemos en saldos iniciales, ventas, costo de ventas, gasto de ventas, gastos administrativos, gastos financieros y productos financieros. Para la balanza de comprobación en el método perpetuo, puse las cuentas de caja, bancos, clientes, deudores diversos, almacén, mobiliario, equipo de oficina, equipo de cómputo, pagos anticipados, documentos por cobrar, proveedores, préstamos bancarios a largo plazo, capital social, utilidad de ejercicios anteriores, ventas, costo de ventas, gastos de venta, gastos de administración, productos financieros y gastos financieros. Ok, aquí lo que hice fue hacer el mismo método. Lo que hice fue ver los saldos que tenía en el debe y en el haber. 67.500 y los 735. A la cantidad más grande le resto la cantidad más pequeña, en este caso debe menos el haber. Nos quedaría en el lado del saldo deudor. De esta misma manera hice la de bancos. Tenemos en el lado del cargo un total de 337.442.50 pesos en el lado del cargo, y en el lado del abono tenemos un total de 126.911. Así que determiné que el saldo sería un saldo deudor de 210.531.50. De la misma manera lo hice con mis cuentas de clientes, deudores diversos, almacén, mobiliario de oficina, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, pagos anticipados, documentos por cobrar. Los saldos fueron deudores. Luego tenemos los pasivo y capital, donde tenemos proveedores, que tenemos 31.850,
48.440. En este caso tenemos más cantidad en el lado del haber. Lo que hice fue restarle a la cantidad más grande la cantidad más pequeña. En este caso, el haber menos el debe nos daría 16.590 pesos, siendo un saldo acreedor. Y de la misma manera, con préstamos bancarios a largo plazo, capital social y utilidad de ejercicios anteriores, que fue lo que estuvimos sacando de los saldos iniciales. En ventas tenemos saldo acreedor, en costo de ventas tenemos saldo deudor, en gastos de venta saldo deudor también, gastos de administración, saldo deudor también, productos financieros, saldo acreedor y gastos financieros, saldo deudor, dándome un total en el cargo y abono de 789.428.50 pesos, y en el lado de los saldos deudor y acreedor un total de 552.604 pesos. De esta manera podríamos dar por terminado nuestro proceso para el método perpetuo. Base al estado de resultado integral y al estado de situación financiero, nos hacen dos preguntas. ¿Qué le recomendaría a la empresa para tener una mayor utilidad? Esto base al estado de resultado integral. Lo que yo le pudiera recomendar, de acuerdo a la información que tenemos, yo le recomendaría enfocarse en aumentar la utilidad bruta y reducir lo más que pueda los gastos de operación. Una recomendación más estratégica sería evaluar la estructura de costos y precios, realizar un estudio de mercado para incrementar los precios de venta de los termos lisos y personalizados, o negociar con proveedores para disminuir el costo de venta, ya que la utilidad bruta es insuficiente para sostener la operación actual. Base a la pregunta para el estado de situación financiera, que sería ¿qué le recomendaría a la empresa? Sería que revisara la eficiencia del personal y así ajustar como los gastos administrativos o de ventas para que sea proporcional al volumen de ingresos que se está generando. Sería monitorear o tener un mejor control sobre las cuentas como los préstamos a largo plazo, ya que aumentan significativamente al pasivo de la empresa. También le recomendaría utilizar un financiamiento exclusivamente para inversiones productivas y no para cubrir como los gastos operativos o las pérdidas.